El 13 de noviembre de 2023 en Uruguay se estrenó una de las películas más impactantes, desgarradoras y galardonadas del último año. Se trató de un homenaje a una historia que fue tan tragedia como milagro, y que sorprendió a miles de personas. La película La Sociedad de la Nieve, escrita, producida y dirigida por el célebre productor español Juan Antonio Bayona, nos relata la historia de los sobrevivientes de un accidente aéreo en la cordillera de los Andes, y cómo este grupo de personas se enfrentaba a los horrores del hambre, el frío, la tragedia y la muerte. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que hayas visto esta película, pero ¿conocías todos los detalles sobre esta historia? ¿Sabes exactamente qué errores condujeron al accidente? Pues, si quieres enterarte de todos estos secretos que no se mostraron en pantalla, acompáñennos. Escala en Argentina. El equipo de rugby Old Christians tenía programado volar directamente desde Montevideo hasta Santiago de Chile, el jueves 12 de octubre de 1972. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas, los pilotos decidieron hacer una escala en el aeropuerto de Mendoza, Argentina, a la espera de que mejorara el tiempo. Curiosamente, cuando los primeros supervivientes fueron rescatados, afirmaron haber sobrevivido durante 72 días gracias a grandes cantidades de queso, que supuestamente habían adquirido en esa ciudad. Sin embargo, posteriormente se demostró que esta afirmación no era cierta. El número 13. El viaje se reanudó el día siguiente, viernes 13 de octubre de 1972, fecha en la que todos los pasajeros del Fairchild fueron citados a las 13 horas. Este número se repite en el identificador del avión, 571, cuyos dígitos suman 13, coincidiendo con las 13 letras que componen el nombre del equipo de rugby, Old Christians. Los supervivientes han destacado el estrecho vínculo entre el número 13, considerado como un símbolo de mala suerte en muchas culturas, y la tragedia de los Andes. 13 personas perdieron la vida en el momento del impacto del avión, mientras que 13 fueron los supervivientes que aguardaron el resultado de la última expedición. En la cartera de Eduardo Strauch, encontrada 38 años después del accidente en la cordillera, había $13. Además, el nombre del arriero que encontró a Nando y Roberto, Sergio Catalán, tiene 13 letras. El avión C-47 de la FAU, que participaba en las labores de búsqueda y cuyo motor fallaba, llevaba el número 508, cuya suma es 13. Causa de la tragedia. Aunque los accidentes de avión se cuentan entre esos sucesos que más fobias despiertan en el mundo, lo cierto es que, si nos ceñimos a los datos, volar en avión es una de las actividades más seguras que puedes probar. Pero entonces, ¿cómo fue que el vuelo 571 terminó estrellándose en medio de los Andes? El piloto, un hombre llamado César Ferraras, era un veterano que se conocía muy bien la ruta andina. Naturalmente, la había recorrido unas 29 veces, por lo que decidió atravesar el Paso Planchón, la ruta más segura en días de poca visibilidad, todo esto mientras entrenaba a su copiloto, el piloto Dante Héctor Lagurara. Las condiciones eran tan complicadas para volar que los pilotos se guiaron por sus instrumentos y no por la vista. Así que, para ser cuidadosos, los pilotos redujeron la velocidad del avión, pasando de los 210 nudos establecidos normalmente a unos 180 nudos. Y esta sería la previsión que lo arruinaría todo. A las 15 horas con 32 minutos, el piloto Lagurara se comunicó con la torre de control de Santiago de Chile, su destino, para informar que podía divisar la ciudad chilena de Curicó, y solicitaban permiso para girar en ángulo recto y seguir derecho hacia la ciudad de Santiago. La torre de control concedió el permiso, sin saber qué tiempo antes los pilotos habían reducido la velocidad del vuelo, y que por tanto, no estaban en donde deberían de estar si hubieran mantenido la velocidad normal. Ignorantes de este detalle, la torre de control concedió a los pilotos el permiso de descender a una altura de 3.500 metros, una distancia segura en cualquier otro punto, pero como el avión había bajado la velocidad anteriormente, no había atravesado los Andes, de manera que el suelo estaba demasiado alto. La ubicación. La travesía de supervivencia se convirtió en una lucha contra la incertidumbre y la adversidad para los pasajeros del Fairchild. Después del accidente, la única indicación geográfica que tenían era la referencia del copiloto. Hemos pasado Curicó. Esta pequeña localidad chilena, situada al este de los Andes, se convirtió en un faro de esperanza para los supervivientes. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los pilotos habían cometido un fatal error de cálculo. El avión no había cruzado completamente la cordillera.
La nubosidad densa que los rodeaba en el momento del impacto era una señal ominosa de que algo estaba mal, y pronto descubrirían que ese error de navegación había desencadenado el accidente. Después de más de 2 meses de penurias en condiciones inhumanas, la esperanza se materializó en la increíble gesta de Nando Parrado y Roberto Canessa. Decidieron emprender una odisea hacia el oeste, hacia Chile, atravesando montañas y valles inhóspitos. Durante días, avanzaron 38 kilómetros, sorteando una montaña de 4.650 metros de altura, en un esfuerzo desesperado por encontrar ayuda y salvación. Lo que resulta aún más impactante es que, a solo 22 kilómetros en línea recta desde el Valle de las Lágrimas, en dirección opuesta a su trayectoria, se encontraba el Hotel Termal del Sosneado. Este establecimiento turístico, aunque cerrado en esa época del año, ofrecía un refugio mucho más cómodo y recursos más abundantes que los disponibles en el fuselaje del avión siniestrado. Sin embargo, los supervivientes no tenían conocimiento de su cercanía, sumidos en una lucha desesperada por la vida en medio de la desolación de los Andes. El encuentro que les salvó la vida. El 20 de diciembre, después de 9 días de extenuante marcha en busca de ayuda, Nando Parrado y Roberto Canessa estaban al límite. Sin saberlo, se encontraban en Los Maitenes, Chile, junto a la confluencia de 2 ríos. Inciertos sobre cómo cruzarlos al día siguiente, mientras Parrado buscaba leña, Canessa divisó a un hombre a caballo al otro lado del río. A pesar de sus esfuerzos, el ruido del torrente impedía que el jinete los escuchara. Sin embargo, lograron captar la palabra mañana entre sus gritos. Esa noche, excitados por la esperanza de ayuda, apenas durmieron. A las 6 de la mañana del 21 de diciembre, avistaron a un hombre junto a una hoguera al otro lado del río, acompañado por otros. Parrado se acercó a la orilla y el hombre le lanzó un mensaje envuelto en una piedra. En él, ofrecía enviar a otro hombre para ayudar. Sin medios para escribir, el arriero lanzó un bolígrafo atado a una piedra con un pañuelo. Parrado escribió una nota desesperada describiendo su situación y pidiendo auxilio. Tras leer el mensaje, el arriero asintió y les lanzó panes. Más tarde, supieron que el arriero era Sergio Catalán, quien había cabalgado 80 kilómetros durante 10 horas para informar a las autoridades sobre su encuentro milagroso. El resgate. Es evidente que en la adaptación cinematográfica de La Sociedad de la Nieve, se tuvieron que omitir varios detalles a fin de condensar la trama para ajustarse a la duración estándar de una película. Uno de los aspectos más afectados fue la representación del rescate y lo que sucedió después. La película optó por una narrativa más comprimida, dejando de lado el hecho de que el rescate se llevó a cabo en 2 días completos, ya que aterrizar los helicópteros era una opción demasiado peligrosa debido al viento implacable. Después de varios intentos, el primer helicóptero logró aproximarse lo suficiente al fuselaje como para que uno de sus soportes rozara la nieve. Desde la puerta arrojaron 2 paquetes y 2 rescatistas saltaron hacia el suelo. 2 supervivientes lograron asegurar al helicóptero. El segundo helicóptero repitió la maniobra y 2 personas más fueron rescatadas y llevadas a bordo. Los demás tuvieron que esperar hasta el día siguiente y pasaron la noche en compañía de los rescatistas. El publicitado canibalismo. Aunque el término haya sido erróneamente utilizado, La Sociedad de la Nieve nos lleva al difícil dilema moral de los supervivientes que, para sobrevivir, tomaron la asombrosa decisión de alimentarse de los restos de sus compañeros fallecidos. Sin embargo, la película no se sumerge en las turbulentas aguas del rechazo público que enfrentaron tras su rescate. Pocos días después de ser liberados, se vieron obligados a enfrentar a los medios en una tensa conferencia de prensa, tratando de justificar su elección. Inicialmente, optaron por una versión más tranquila, sugiriendo que se alimentaron de enlatados. Pero este engaño no tardó en volverse contra ellos, con la prensa acusándolos de algo mucho más oscuro: el asesinato de sus propios compañeros de vuelo. Sí, La Sociedad de la Nieve pasa de puntillas sobre esta ola de críticas y no nos muestra cómo la Iglesia Católica, en una decisión trascendental, eximió a los supervivientes de culpa. La institución concluyó que, dadas las circunstancias excepcionales, el acto no constituía un pecado mortal. Una absolución vital, especialmente considerando que muchos de ellos profesaban la fe católica, según retrata la película de Bayona. De hecho, se podía leer, canibalismo justificado. Que Dios los perdone, en las portadas que se hicieron eco del milagro en los Andes. ¿Qué pasó realmente con los fallecidos?
La trama aparta momentáneamente la atención de un detalle intrigante. ¿Qué sucedió con los fallecidos después del emocionante rescate? Tras el retorno de los supervivientes, las autoridades tomaron la sombría responsabilidad de enterrar a los fallecidos en una fosa común, estratégicamente ubicada cerca del lugar del impactante accidente. Esta tierra, considerada segura contra las temibles avalanchas, se convirtió en el sombrío reposo final para aquellos cuyas vidas se vieron truncadas en la desolada cordillera. Sobre la fosa, se colocó una sencilla cruz de hierro. Años más tarde, los sobrevivientes dejaron un mensaje en una placa de hierro colocada en el lugar. En recuerdo a nuestra visita, los 16 a nuestros 29 hermanos como siempre unidos, este sepulcro contiene los restos de todos los fallecidos, con la excepción de los de Rafael Echavarren, que fueron llevados por su padre a Montevideo para ser enterrados en el panteón familiar. Después de los trágicos eventos que vivieron los supervivientes del accidente aéreo, el infierno había terminado, dejando lugar al milagro de los Andes. Una historia que representa todo lo grande que hay en el ser humano, un homenaje a la voluntad y, sin duda, una historia que vuela la mente. No te olvides de darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias emocionantes. ¡Hasta la próxima!